Beatriz donó el óvulo que te implantaron. ¿Dónde están? ¿Se fueron? Vamos a acabar con esto de una vez para que el doctorcito conozca qué tan frías son las mesas de la morgue. ¡Ay, Antonio! ¿Qué pasó, mamá? Mamá, ¿qué grito es ese? En el entierro de mi ex futuro yerno, voy a ser la primera en dar el pésame. Ay. Está todo ahí. Licencia de conducir, tarjeta médica, ID de estudiante. Efectivo no tenía. Está muerto. Me llaman marido en alquiler. ¿Qué hacemos? Llamar a la policía. Un número de teléfono. ¿Hola? Escucha, yo no tengo que ver en nada de esto. Es simplemente que le estoy haciendo un favor a alguien que ni conozco. Es un hombre que está medio muerto en medio de los Everglades. Parece que lo trataron de matar. Ni siquiera tiene identificación. Solo encontré la foto de una chica rubia con el número de teléfono atrás. ¿Usted lo conoce a él? ¿Puede describirme cómo es? Es blanco, con un copete rubio, saco oscuro, camisa rosada. ¿Antonio? Pero, ¿por qué quieres saber de él, Patricia? Griselda, solo respóndeme una cosa. ¿Tú sabes dónde está Antonio en este momento? ¿No debería estar ahí? ¿En la universidad? No, pero no está ahí. Daniel tampoco está. Griselda, por favor, respóndeme. ¿Antonio le pasó algo? Patricia, escúchame. Griselda, es muy importante que me respondas. Dime. Es que yo... Lo que pasa, Patricia, es que secuestraron a Antonio. Y como los secuestradores no han llamado hasta ahora, yo no tengo ni la más mínima idea de qué es lo que le ha pasado a mi hijo. Él podría estar... Antonio le dieron varios disparos. ¿Qué? Sí, lo que pasa es que Antonio tenía una foto mía con mi número de celular escrito atrás y por eso me llamaron. Y según la descripción que hicieron, es Antonio. Patricia, ¿tú dijiste que le dispararon? Ay, Dios mío. Antonio está vivo. Antonio está vivo, Griselda. Repítelo, por favor, repítelo. Te voy a poner en speaker para que todos aquí te escuchen. Antonio está vivo. Antonio está vivo. Ay, gracias a Dios, gracias a Dios. Ok, Patricia, cálmate. Cálmate que yo también me voy a calmar. Ahora dime, ¿dónde puedo encontrar a Antonio? Ay, mi reina. Oye, usted está muy quieta. ¿Usted tiene algún asunto que le preocupe? Al contrario, estoy más feliz que nunca. Uy, confieso que estoy sorprendido. ¿Y la soberana del Delta compartiría conmigo el motivo de tanta felicidad? No, ni loca. Ok. Salud. Sí me imagino por lo que debe estar pasando. Bueno, con esto que sucedió con Patricia. Y tengo que reconocer que jamás te apoyé en tu relación con mi hija. Pero hoy me toca reconocer que fuiste todo un caballero. La verdad, Reinaldo, no hace falta que me levantes el ánimo. Sí, yo amo mucho a Patricia. Pero también siempre supe que
Seguí enamorada de Antonio. Pues sí. Sí, a pesar de todo lo que pasó, Patricia jamás dejó de amarlo. Y más que un caballero, realmente soy un realista. Ningún hombre desea tener a su lado una mujer que ama a otro. Ni siquiera por despecho creo que uno merece eso. En eso estoy completamente de acuerdo contigo. El despecho hay que vivirlo solo y abandonado. Buscarse otra mujer solo nos complica la vida, ¿verdad? Buenas. Vine a adelantar los trámites del seguro para internar a una persona. Estos son los documentos. ¿Nombre del paciente? José Antonio Salinas Carrasco. Es mi hijo. Debe estar al llegar. Yo creo que es mejor llevar a las dos a la casa. No, Gabriel. Creo que por ahora prefiero quedarme aquí. Me siento más segura. Bueno, pues sí. Yo creo que ella no va a intentar nada otra vez y pues aquí al menos hay más gente. Cualquier cosa pues te pueden ayudar. Sí. Muchas gracias. Tú si quieres ya regrésate a tu restaurante. Te he tenido demasiado tiempo aquí. Pues sí, pero para garantizar la seguridad de las dos yo me quedaría toda la vida. Gracias, Gabriel. Lo sé. Pero de verdad puedes irte. Cualquier cosa yo te llamo. ¿Sí? Bueno, voy a resolver unos problemas, pero voy a tener el celular pegado a mí, ¿eh? Nos vemos pronto. Gracias. Chapillita. Pórtese bien. Tú eres mía, Victoria. Eres solamente mía. Mía, muñeca. Antonio mío. Calma, Griselda, ya calma. Antonio está en buenas manos. Ahora solo resta esperar noticias de los médicos. Mira, Esther. ¿Dónde está Esther? Buenas. ¿Tienes cita con ella? Digamos que tengo un ajuste de cuentas pendiente y ya venció el tiempo. Sí. Qué interesante. Pues déjenme decirle que usted no puede pasar si no se identifica primero. Mire, yo sé que ella está aquí. Así que de nada le va a servir inventar excusas. Yo no me voy de aquí sin hablar con ella. Bueno, pues más tarde nos informan sobre el cuadro de Antonio, tía. Ay, quisiera entender cómo sucedió todo esto. Yo comienzo a pensar que no fue un secuestro. ¿Cómo que no? ¿Por qué no llamaron para pedir rescate? Bueno, tal vez no tuvieron tiempo. Todo fue muy rápido. Sí, pero no iban a perder la oportunidad de sacarnos una buena cantidad de dinero. ¿Será que se escapó? Si se dieron las circunstancias, es posible. Pero aún así hubiesen llamado para pedir un rescate. Según los cazadores, había muchos cartuchos de balas en el lugar. Eso quiere decir que le dispararon a matar. Iban a matar a Antonio sin pedir nada a cambio. ¿Por qué? No tiene sentido. Tiene sentido si el secuestrador es un enemigo. Antonio no tiene enemigos. Amalia y Quique tampoco. ¿O ya se les olvidó que ustedes también sufrieron atentados por Dios? Listo. Disculpe, doña Teresa Cristina. ¿Qué sucede, diminuta criatura? Tiene una llamada. Hola. Habla Griselda Carrasco. A esa que llamas bigotuda. ¿Pero qué absurdo es este? Cállate. Escucha muy bien lo que te voy a decir. Quiero que sepas que Dios y mi Virgencita son muy fuertes, muy poderosos y me protegen a mí y a mi familia. Para que también sepas que Antonio está vivo.